Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a ir esperando que se conecten de a poquito, sí. Mientras tanto me voy presentando, sí, para los que no me conocen, mi nombre es Melinda, sí, pertenezco al Ministerio Internacional Apostólico Camino de Vida, sí, mis cabezas son Waldo Cabral y Karina Ambrico. Estamos realizando predicas a través de Facebook, sí, que luego son subidas a nuestro canal que se llama Voz de Dios, sí, anteriormente se llamaba Voz de Alerta, pero ahora se llama Voz de Dios, sí, así que te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal, que le puedas dar like a todos los videos, sí, que ahí vas a poder ver las predicas completas de todos nosotros. Así que bueno, también te comento que los días miércoles hay merenderos, sí, a las 17 horas en Saavedra 426, ¿sí? Se hacen viandas solidarias. Los miércoles también, perdón, ya lo dije, los viernes hay comedor, sí, también en Saavedra 426 a las 12 del mediodía. Y también ahora se agregó un día más, 2 días más. El lunes, hoy día lunes, hubo merendero también a las 17 horas y se agregó otros los sábados. Así que bueno, después vamos a estar pasando bien la información. Así se pueden acercar, que si necesitas o si sabes de alguien que necesita, que le puedas avisar que en Saavedra 426 se realizan viandas solidarias. Así que bueno, no me aparecen los que están conectados, o sea, me parece que están, pero no sé quiénes son, así que perdón si no saludo. Bueno, vamos a ir arrancando en el día de hoy, sí, lunes 31 de mayo. En el día de ayer, sí, nuestro apóstol estuvo transmitiendo el mensaje, sí, y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la determinación. Esta semana también vamos a hablar acerca del mismo tema, sí, pero primeramente, teniendo en cuenta que nosotros para tener una determinación, o sea, para nosotros estar determinados a algo, primeramente tenemos que tomar una decisión. Hola Clau, ¿cómo estás, hermosa? Bendiciones. Gracias por estar del otro lado. Como les decía, para nosotros estar determinados a algo, primeramente debemos tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? No sé, por ejemplo, poner una meta en nuestra vida, decir, a esto quiero llegar, a este propósito quiero alcanzar, no sé, ponerme una meta, decir, esto quiero para mi vida, este camino quiero, por este camino quiero ir, ¿no? Y así en cualquier área de nuestra vida. No sé, por ejemplo, en mi caso, para darles un ejemplo, poder sacarme la licencia para conducir o el registro, ¿sí? Y de esa forma poder llegar, ¿no? A concluir con eso que con lo que estoy diciendo. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Mili, hermosa, feliz cumpleaños. Que cumplió 15, Mili, el otro día. Bendiciones, Caro, gracias por estar del otro lado. Y como les decía, poder cumplir con aquello que nosotros decimos, ¿no? Querer llegar a realizar. Y nosotros específicamente estamos hablando en el área espiritual, ¿sí? De nosotros poder llegar al propósito de Dios mediante esa determinación, ¿no? Esa determinación va a ser, si nosotros lo vemos en el área espiritual, ¿no? Como oportunidades para realmente poder cumplir o poder llegar, de ver si realmente nosotros cumplimos con aquello que decimos, ¿no? Que queremos llegar a hacer la voluntad de Dios. Y como bien hablaba nuestro apóstol, sí, de establecer el reino de Dios a cualquier lugar en donde nosotros estemos. No tan solo por ahí cuando nosotros vamos a la iglesia, sino en cualquier lugar en donde nosotros estemos, establecer el reino de Dios, ¿no? Jesús es nuestro máximo ejemplo a seguir. Hola, André, gracias por estar del otro lado, hermosa. Es nuestro máximo ejemplar a nosotros poder seguir o imitar, ¿no? Una persona totalmente determinada, direccionada, lleno del Espíritu Santo. Él caminaba sobre la tierra y aplicaba sus principios, ¿sí? Y de esa forma, no tan solo la determinación de Jesús hizo que llegara al propósito. Miren esto que me voló. Su determinación era tan grande que no tan solo eso lo llevó a llegar al propósito, sino que esa determinación hizo que pudiera ayudar a otras personas y esas personas ayudaran a otras personas y esas otras personas a otras y así sucesivamente.
Y esto me lleva a la conclusión de lo que veníamos hablando, ¿sí? Las semanas anteriores, de que por ahí nosotros estábamos encerrados en un establecimiento, ¿no? Íbamos a la iglesia, cantábamos unas alabanzas, se daba la palabra, se predicaba, se oraba y nos íbamos a nuestra casa y nada cambiaba. O sea, nosotros no accionábamos en la voluntad de Dios. Entonces no cambiaba nada, no se podía mover Dios, no se podía ver su gloria en las personas, porque nosotros como hijos de Dios solamente íbamos a la iglesia y estábamos ahí un rato y después no había un cambio, decir, que accionábamos, hacíamos viva la palabra, ¿no? Entonces Jesús lo que hizo fue eso, ¿no? De su determinación ayudar a personas y esas personas a otras y esas otras a otras y así sucesivamente. Y hoy en día Dios nos está demandando eso, ¿no? De tener esa determinación de nosotros poder ayudar a las demás personas. Primeramente, ¿cómo? Dejándonos ayudar primeramente a nosotros mismos, que a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe primeramente a nosotros, nos ayude para de esa forma nosotros poder ayudar a otros. Y así esas personas a otros y poder llegar a un montón de personas, ¿no? Accionando la palabra de Dios, haciéndola viva, ¿sí? Y como les decía, nuestro máximo ejemplo es Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llegar a esas personas si nos quedamos quietos, si no accionamos, si no ayudamos, ¿no? Como bien decía nuestro apóstol, la iglesia tiene que estar abasteciendo, la iglesia tiene que estar en donde se la necesite, no tan solo hablando, sino que esa palabra sea viva en nosotros como hijos de Dios, ¿no? Sé que es difícil hacer la voluntad de Dios y muchos de nosotros oramos de esa forma de decir, Dios, ayúdame, quiero hacer tu voluntad, ¿no? Y esto quiero que queden claro, que por lo menos seamos conscientes de que cuando nosotros le pedimos a Dios que queremos hacer su voluntad, ¿sí? Tengamos en cuenta, pero muy en cuenta, que la voluntad de Dios es totalmente diferente a nuestra voluntad. Nosotros podemos llegar a imaginar en la forma en que podemos ayudar, ¿sí? Pero cuando nosotros le decimos a Dios, quiero hacer tu voluntad, nosotros estamos conscientes de lo que le pedimos a Dios porque su voluntad es totalmente diferente a la nuestra. Podemos llegar a poder tener una noción o imaginarnos o estar muy lejos de lo que podamos llegar a imaginar, pero su voluntad es totalmente diferente a la nuestra. No sé, sus maravillas son increíbles y tenemos que tener en cuenta cuando nosotros pedimos las cosas, porque por ahí las pedimos y no tenemos noción de lo que estamos pidiendo. Hola, Lucas. Bueno, igual, muchas gracias por estar del otro lado. Eso no importa, lo importante es que todos aprendamos un poco más de todo, ¿no? Como bien les decía. Y yo quería hablarles acerca de la vida de Daniel, ¿sí? Acerca de la determinación y todo lo que venimos hablando, ¿sí? Que está en Daniel en el capítulo 6, ¿sí? Les voy a tratar de resumir lo más que puedo. El que puede leerlo, léalo completo al libro. Así que voy a tratar de resumirlo lo más que puedo. Daniel capítulo 6, dice: para el control eficaz de su reino, Darío era el rey en ese momento, ¿sí? El rey Darío, dice, consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 arbitradores, uno de los cuales era Daniel, ¿sí? Cabe destacar que uno de los que él iba a poner, uno de los 3 era Daniel. Dice que Daniel era un hombre inteligente, era un hombre, era muy bien, llevaba muy bien las administraciones, entonces era una persona muy confiable. Dice que siempre servía a Dios, él oraba 3 veces al día, ¿sí? Hacía la voluntad de Dios. Entonces el rey lo iba a poner a él como uno de los principales gobernantes en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ante todo esto, hubo otras personas, ¿sí? En el cual los otros 2 administradores, ¿sí? Lo que iban a hacer era buscar fallas en Daniel en contra del rey o en contra de las leyes en ese momento, para que el rey no lo pusiera a cargo a Daniel, ¿sí? Porque quería que lo pongan a ellos, porque dice que el rey lo iba a poner enfrente de todo el reino. Entonces lo que ellos querían evitar era que el rey lo pusiera a Daniel enfrente de todo el reino. Entonces buscaron fallas y no encontraron ninguna falta en Daniel.
miren lo que dicen estas personas. Dice, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Miren qué astutos eran estas personas. Entonces dice la palabra de Dios y le fueron y le hablaron al rey. Mira, le hicieron como una tramoya, le dijeron, vamos a hacer un decreto en el cual durante 30 días, ¿sí?, ninguna persona adore a otros dioses ni a otras personas, simplemente te van a adorar a ti, o sea, al rey. Solamente tenían que adorar al rey. Si alguien adoraba a otros dioses o a otras personas o a lo que sea, iban a ser echados a la fosa de los leones. Firmaron este decreto, el rey lo firmó. ¿Y qué fue lo que pasó? Luego de Daniel enterarse de este decreto, él fue y se puso a orar como siempre lo hacía. Dice que lo hacía 3 veces al día. Él abrió sus ventanas y empezó a orar, ¿no? A Dios pidiendo la ayuda por todo lo que estaba pasando. ¿Y qué fue lo que pasó? Estas personas lo encontraron a Daniel orando y fueron y lo llevaron delante del rey. Y le dijeron al rey que lo encontraron adorando a su Dios. Y que él se acordara que había firmado ese decreto, por lo tanto tenía que ser echado a la fosa de los leones. Entonces le dijeron, mira, no tan solo lo encontramos adorando a su Dios, sino que lo hizo público. Él abrió sus ventanas y empezó a orar adelante de todos. Yo me imagino cómo esas personas le hablaban al rey, ¿no?, llenándole la cabeza para que el rey lo echara a la fosa de los leones. Y no tan solo esto, sino que el rey, como apreciaba a Daniel, trataba de buscar la forma de que no lo echaran a la fosa de los leones. Pero estas personas le decían, no, pero vos firmaste un decreto que no se puede deshacer, que esto, que lo otro. Bueno, la cuestión que lo echaron a la fosa de los leones. Entonces dice que el rey le dijo que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. Dice siempre sirves, no a veces, no cuando él quiere, sino dice a quien sirves siempre, se digne a salvarte. Entonces lo echaron a la fosa de los leones. Bueno, quedó ahí. Al otro día el rey se levanta a ver si realmente Dios lo pudo librar. Y le dice, con voz penosa el rey le dice a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Y ahí habla Daniel y le dice, que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso, mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente, tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Miren la determinación de esta persona de que, como bien hablamos la semana pasada, de que a través de esa dirección, ¿no?, cuando Dios nos da una dirección o un propósito, en ese transcurso, en ese ir, que van a pasar un montón de cosas para que nosotros desistamos, para que nosotros abandonemos. En este caso, Daniel, sí, lo echaron a la fosa de los leones. Y él tranquilamente pudo haber dicho, no, yo que confiaba en Dios, yo que oraba a Dios, yo que servía a Dios, Dios me abandonó, por causa de él me echaron a la fosa de los leones, y se podía haber puesto en contra de Dios totalmente. Y aún así, él estando en esa situación, haber sido acusado injustamente, él siguió confiando en Dios. Él siguió teniendo esa determinación de saber a quién él estaba sirviendo, a quién él estaba adorando, y esa determinación debemos tener hoy en día. Y no tan solo eso, sino que a causa de esa determinación, miren lo que pasó luego. Bueno, lo sacaron a él de la fosa de los leones y echaron a las personas que lo habían acusado, ¿sí? Y dice que ni siquiera tocaron el fondo, que ya los leones los aniquilaron. Dice que le rompieron los huesos antes de tocar el fondo. Miren lo que dice el rey después de esto. Dice, más tarde el rey Darío firmó este decreto a todos los pueblos y naciones y lenguas de este mundo. Paz y prosperidad para todos. Dice, he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Ustedes tienen que leer esto porque es impresionante. Miren lo que hace una sola persona determinada. De un momento para otro, quiero
destacar que esta ciudad de Babilonia adoraban a muchos dioses y a muchas estatuas y hombres, pero la determinación de Daniel hizo que esto se dé todo vuelta y toda una nación entera empezó a adorar y a honrar al Dios de Daniel, dice. Así que miren lo que puede hacer una sola persona determinada, que una nación entera que adora a otros dioses o que no crean dioses o lo que sea, se ponga a adorar y a honrar a Dios de Daniel. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, como bien hablaba nuestro apóstol, que esa determinación a través de ayudando a personas, ¿sí? Poder llegar a todos los lugares en donde se necesite, en donde la iglesia tiene que estar en donde haya necesidad, en donde necesitan suplencia, ahí estemos nosotros accionando. Es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos primeramente que, como bien decía la semana pasada, golpear nuestro propio cuerpo, llevar nuestra propia cruz, negarnos a nosotros mismos, a nuestra carne, decir, poder seguir la voluntad de Dios, sacando todos nuestros pensamientos, ¿no? Es difícil, yo no te voy a negar eso. Es difícil, pero la determinación, y si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no hay que pensar tanto. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, no pensamos, no razonamos de una forma natural, sino espiritual, y de esa forma va a suceder las cosas maravillosas y impresionantes que tiene Dios para cada uno de nosotros. Porque no solamente las tiene conmigo o solamente con los que van a la iglesia. Es con todas las personas que se determinan a poder seguir a Jesús, a creer. Así que si hoy en día tomas esa decisión, luego vas a poder tener esa determinación que Dios quiere, porque Dios tiene un propósito con cada uno y va a ser hermoso lo que va a hacer con cada persona que se determine poder seguir a Jesús. Así que esa determinación tenemos que tener todos los días, negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios, que, como les digo, no es lo que nosotros pensamos que puede llegar a ser, sino la voluntad de Dios es totalmente diferente. Y que de esa forma nosotros vamos a accionar y vamos a poder llegar hasta a las naciones. No solamente a algunas personas, sino una nación entera o todo el mundo, contagiando el amor de Cristo. Así que gracias a todos los que están del otro lado. Bendiciones, Sole, gracias por estar. A Sebas, no me aparecen todos, así que perdón si no saludo o me olvido. Gracias, mami, por estar del otro lado. A mi papá, que también está ahí, con Tade. Bueno, gracias a todos, los bendigo en el nombre de Jesús. Un beso enorme para cada uno y sigamos batallando todos juntos. Así que bueno, gracias. Besos, saludos.